es máquinas hidráulicas. Yo les voy a hacer un popurrí. Esto de todas maneras esta información está, ya sea en los videos del semestre pasado, que César les compartió la lista de reproducción. Eso quizás sea más extenso de lo que vamos a ver hoy. Y por supuesto más completo. Y después todos los apuntes que están en el módulo de máquinas hidráulicas. Y por supuesto los libros de referencia, el White y el Sengel. Lo que voy a hacer es arrancar con un resumen que es de un docente que armó en su momento, un docente que estaba antes que estuviéramos nosotros. De hecho, yo un tiempo di clases junto con él, fui ayudante de él, Edgar Albastro, que si bien digamos el apunte tiene sus años, es un muy buen resumen de esta temática. Y la recomiendo, por lo menos como para hacer una introducción. Es uno de los apuntes que dice guía para el estudio de máquinas hidráulicas. Les pregunto a ustedes, ¿tienen idea de lo que es una máquina hidráulica? ¿Se ubican en qué significa una máquina hidráulica o qué hace una máquina hidráulica? Una bomba, por ejemplo. Claro, bueno, una bomba es una máquina hidráulica. Es básicamente cualquier equipo que ya sea recibe energía del fluido, en ese caso se trataría de una turbina, o entrega energía al fluido, a un fluido, bomba, agrega energía. Y le decimos máquinas hidráulicas justamente porque una bomba puede funcionar tanto como un sistema que agregue energía a un fluido, ahora vamos a ver cómo, o al revés, como un equipo que reciba energía del fluido, más allá de las características constructivas que tenga. Por eso en general se las define como máquinas hidráulicas. Hidráulica es básicamente porque el medio de transporte de esa energía, ya sea recepción de energía o transformación de energía en otra energía, es a través de, originalmente a través de agua, y de ahí viene un poco la definición de hidráulica, y hoy en día es a través de distintos medios fluidos como pueden ser aire, o sea, gases, eh, o fluidos de distintas características como pueden ser aceites, petróleos u otros. Entonces esa es una primera diferenciación en las máquinas hidráulicas. Está en las máquinas operadoras y motrices. Y bueno, y los grupos operacionales que combinan ambas partes. ¿Se ubican o se dan una idea de qué puede ser una máquina operadora? Lo dijimos, alguno de ustedes lo dijo al principio, la máquina operadora sería aquella que entrega energía al fluido, o sea, una bomba, por ejemplo. Una bomba, cualquier equipo que cumpla la función de bombeo. Y motriz, aquella que recibe la energía del medio fluido y la transforma en un movimiento mecánico. Eso en los circuitos hidráulicos de potencia, más que nada, es muy común. No sé si alguno ha tenido la experiencia o ha visto algo vinculado con equipamiento hidráulico. Porque por ahí trabajo bastante con maquinaria agrícola, y eso, por ejemplo, en la maquinaria agrícola, sobre todo en la maquinaria agrícola, sembradoras, cosechadoras y otros equipos, fumigadoras, de los últimos tiempos está bastante desarrollado. Y por ejemplo, un caso típico es la sembradora, que es algo bastante que se fabrica mucho a nivel nacional. La sembradora trabaja con hidráulica, generalmente provista por el tractor. El tractor, la máquina motriz, además de tener el motor de combustión interna que moviliza todos los equipamientos y genera la energía, también mueve por medio del motor de combustión interna una bomba hidráulica
que a través de un circuito cerrado, digamos, el fluido hidráulico que parte del tractor es enviado a la sembradora a través de mangueras y recibido, por supuesto, de la sembradora cuando cierra el circuito. Y ese fluido hidráulico puede mover tranquilamente algún motor hidráulico que se dedique al desplazamiento de un brazo, por ejemplo, o a el movimiento de un ventilador para los casos en los que se requiere movimientos de aire. Entonces, en esos casos podemos tener un equipamiento, como decía ahí, un grupo operacional donde tenemos el bombeo a través de la bomba hidráulica del tractor y algún equipo que reciba esa energía y lo transforma en energía mecánica, de hidráulica mecánica, como un motor hidráulico. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, profe, sí. Bien, les decía, es interesante que lean este pequeño apunte porque está bastante bien resumido y describe, más que nada se los presenté para que lo tengan en cuenta. Describe bastante bien estos conceptos. Bueno, vamos a hablar en este caso de bombas, que son los equipos que se dedican a entregar energía a un fluido. Y dentro de bombas tenemos, ahora vamos a ver las diferenciaciones, pero tenemos las bombas propiamente dicha que se dedican a desplazar líquidos más que nada, y las bombas que también son bombas que se dedican a desplazar gases. Ahora, dentro de los gases tenemos una particularidad. Los gases, como son fluidos principalmente compresibles, a pesar de que nosotros podemos despreciar su compresibilidad, si el rango de compresibilidad del fluido a través de este sistema de bombeo está por debajo del 10%, o sea, no notamos una compresibilidad mayor al 10%, trabajamos, el movimiento del fluido se puede definir como bombeo. Y para eso están los ventiladores, los sopladores. Cuando esa compresibilidad, cuando el grado de compresión aumenta, ya no se trabaja o no se define como bomba, sino como compresor. Y es otro tipo de conceptos que van a ver seguramente el año que viene, en las materias de, creo que hidráulica y neumática, bueno, no recuerdo los nombres ahora de las materias. Dentro de lo que es bombas, y ahora vamos a entrar, esto acá está descrito, pero me voy a ir a la presentación que tenemos de la materia. Decía, dentro de lo que es bombas, perdonen por ahí si paso medio salteado, pero tengo organizado así. Dentro de lo que es bombas, les decía, esto está en la presentación de la materia de máquinas hidráulicas. Tenemos dos grandes diferenciaciones. Las bombas de tipo de desplazamiento positivo, y a ver, ahí les pregunto yo a ustedes, ¿qué puede ser una bomba de desplazamiento positivo? A pesar de que está escrito, ¿no? Por ejemplo, la bomba de pistones es una bomba de desplazamiento positivo. Siempre desplaza un determinado volumen fijo. Ese tipo de bomba sería una bomba de tipo reciprocante. Otra bomba de ese estilo podrían ser las bombas de paletas. Repito, eso lo van a ver más en profundidad cuando vean conceptos de hidráulica industrial o hidráulica de potencia, que se ve en el cuarto año de la carrera. Decía, reciprocante puede ser la de pistón, la de diafragma, por ejemplo, una bomba típica de diafragma puede ser las bombas de nafta de los vehículos, aquellos que les gustan los vehículos antiguos o han tenido que trabajar con eso, las bombas de nafta de los vehículos, qué sé yo, de un Falcon, de un Chevy, en general eran bombas de diafragma. Muchas veces los nebulizadores para hacerse esos tratamientos de nebulización
son en definitiva bombas de diafragma. Son un diafragma que vibra a una cierta frecuencia y en ese caso no funciona tanto de bomba, sino como un vaporizador. Pero bueno, en definitiva trabajan como una bomba de diafragma. Y bombas de tipo rotativas, de desplazamiento positivo, decía, son las bombas de paletas, donde lo que hacen en definitiva es siempre pasar de un volumen más pequeño, un volumen mayor, donde ingresa el fluido, y eso lo llevan a un volumen más pequeño y lo impulsan a la cañería. Pero siempre transmiten un volumen determinado. Lo que vamos a desarrollar principalmente ahora son las bombas conocidas como dinámicas, y que en vez de desplazar siempre un volumen, lo que hace es agregar energía dinámica al fluido. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Energía dinámica. Bueno, tenemos esa diferenciación también entre periféricas. Vamos a ver, alguna de estas se ve así a grosso modo en esta parte. Y las principales son las centrífugas, que son las bombas de mayor, digamos, la mayor cantidad de bombas que van a encontrar en el mercado y en uso diario son centrífugas. Ya sea las bombas que tienen, si viven en edificios, para bombear agua desde la cisterna de planta baja hasta los tanques, bombas de pileta para llenar piletas, para recircular agua de piletas, las bombas que utilizan las empresas de extracción y tratamiento de agua para sacar agua del río, aguas santafesinas, por ejemplo, son todas bombas centrífugas. En industria está repleto de bombas centrífugas. Y esas, bueno, tienen distintos esquemas. Bombas centrífugas. Vamos a ver cómo es una bomba centrífuga. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor. Perfecto. Bien. Una típica bomba centrífuga es la imagen que estamos viendo ahora. A ver, esta sería una bomba centrífuga denominada o conocida generalmente como de eje horizontal. ¿Por qué? Digamos, lo que observamos en la parte inferior sería el pie o los pies de la bomba, donde van apoyados en el suelo. Este sería el eje motriz de la bomba. En este, no sé si alcanzan a ver el movimiento del mouse. Si no, me paso al otro formato de presentación. Vamos a pasarnos así. Ya lo podemos visualizar bien. Bueno, lo tengo acá. Tengo otra presentación también que está dentro. Esta es más resumida. Esta presentación, les decía, es un resumen del anterior que también sirve. Pero son todos básicamente lo mismo. Les decía, lo que tienen es el eje motriz, que sería la figura que veían antes. Voy a ver si puedo pasar. ¿Dónde estaba esto? Máquina hidráulica, acá está. En este lugar, perfecto. Les decía, el eje motriz, por ejemplo, acá pueden tener estos son los cojinetes, y aquí acoplado pueden tener algún motor eléctrico o de combustión interna, o directamente esto acoplado a, por ejemplo, la barra de mando de un tractor, como decía hace un rato. Digamos, algún equipo que le permita girar, es decir, que le entregue potencia al sistema. O sea, reciben energía mecánica del exterior, trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico se le entrega al fluido y se transforma en energía hidráulica. Bueno, decía, este es un tipo de bomba denominada de eje horizontal, y tiene la particularidad que el ingreso se hace por este sector. Y fíjense un detalle, en general la brida o el caño de ingreso suele ser, o sea, este diámetro en general suele ser más grande. Pero vamos a ver por qué. El diámetro de ingreso, o de aspiración también llamado, es mayor que el diámetro de impulsión. Vamos a llamarlo así, como el diámetro de aspiración. Es mayor que el diámetro de impulsión. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver la característica, pero en
general eso tiene que ver con que en la aspiración yo lo que requiero es bajas velocidades para que lo que ingresa en general esté poco afectado por las resistencias. Y a la impulsión ya no me afecta tanto eso, ¿por qué? Porque yo ya le agregué energía al fluido. Bueno, eso es un detalle constructivo. Entonces, eso es en cuanto a la carcasa exterior, a todo esto que se ve acá, que sería, bueno, la brida, digamos, el caño de succión, todo esto, que no sé si se alcanza a ver, que sería la voluta, que parece como un caracol. Y lo que en definitiva trabaja como bomba, o sea, se necesita tanto la voluta como el caracol, la carcasa esa, como esto que está acá, que serían los álabes, que en realidad es una especie de rodete, es un rodete, es un aro, o dos aros en realidad, con los álabes, no sé si lo alcanzan a ver, incrustados o trabajados dentro de ese hueco, de esa separación entre esos dos platos. Yo creo que esta imagen, en ese sentido, esta imagen que tenía aquí, era un poquito más visible, que está sacado, creo que del White. No sé si lo alcanzan a ver. A ver. ¿Ven acá, en este sector? Sí, se ve, profe. Y esto es interesante que observen, porque lo que se ve en este sector, en esta zona, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Lo que se ve, decía, en esta zona, es la porción de los álabes en la parte de aspiración. O sea, el fluido va a ingresar y va a pasar sobre esos álabes, o esa parte de los álabes. Y después, una vez que ingresó, va a pasar a esa zona de separación de platos y después va a salir por esta zona donde está la parte final del álabe. Ahora vamos a ver cómo sería en un corte. Bueno, pero acá estaría en cierta manera el corte. Eso que ven acá, visto en corte, básicamente se ingresa por la parte de aspiración a la parte del álabe de mayor sección, se recorre todo el rodete, el fluido recorre todo el rodete y sale por la parte superior por este sector. Y una cosa interesante es que, le decía, lo que se conoce como voluta o caracol, acá se visualiza, no mantiene una sección de paso constante. Y eso, ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué suponen que es? Para que haya mayor velocidad al principio y menor presión, entonces favorezca la aspiración. No sé. Mayor, perdón, velocidad al principio y no te entendí, repetime que... Y menor presión, entonces que eso favorezca la aspiración, pero no sé si tiene que ver. Está vinculado, pero no sería esa la razón. A ver, acá pasan dos cosas. Una es, digamos, suponiendo que el fluido empiece a ingresar por esta zona, al inicio tenemos una cierta cantidad de fluido. Y la idea es que a medida que se va sumando fluido, al ir aumentando la sección de paso, mantenemos relativamente constante o acotada la velocidad de paso. Pero en realidad lo que se busca con esto es que la velocidad con la que sale el fluido al final del rodete, cuando llega al punto de escape, sea lo mínimo posible. ¿Por qué? A ver, porque voy a aceptar el ingreso. Porque recuerden una cosa, acá están las ecuaciones, vamos a elaborarlas un poco mejor ahora, pero les recuerdo esto. Cuando ustedes están saliendo, cuando el fluido, mejor dicho, está saliendo, el fluido va a tener algo de energía geodésica, energía de cinética y energía de presión. Supónganse que por el efecto de la bomba, ustedes parten de un nivel energético, que puede ser todo lo que dice 1 acá, le agregan energía de algún modo, y ese paquete energético lo llamamos HB o Z, vamos a poner otro nombre, H minúscula, para diferenciarlo del H grande, H2. Es toda una energía que le agregamos.
Ahora, esa energía que le agregamos tendrá quizás algo vinculado con el nivel, que sí estamos trabajando. A ver, la diferencia de nivel entre el ingreso y la salida es despreciable en general, salvo que trabajemos con bombas de muy gran tamaño, qué sé yo, de 20 metros de diámetro. Pero para las bombas generalmente domiciliarias o inclusive industriales, la diferencia de nivel entre lo que ingresa y lo que egresa, nivel geodésico, digo, nivel geométrico, generalmente es despreciable respecto de otros términos. Entonces esto no lo tenemos en cuenta. Ahora bien, mi energía adicionada seguramente tendrá mucho de energía cinética. ¿Por qué? Porque yo al fluido lo aceleré. O sea, la velocidad con la que sale el fluido a la salida es bastante mayor a la que ingresó, porque pasó por todo el A a la B que lo fue impulsando. Y ahora en la próxima diapositiva vamos a ver cómo lo impulsa. Pero a mí, como usuario de esa energía entregada, o mejor dicho, al sistema al cual inyecta, no me interesa tanto que el fluido salga más rápido. ¿Y por qué no me interesa? Porque querés que la mayor energía sea de presión y no cinética. Claro, ¿por qué? Porque en general, está bien, porque en general las pérdidas, o el H, perdón, el H debido a las pérdidas longitudinales o localizadas, está vinculado, bueno, por distintos factores, y eso multiplicado por B cuadrado sobre 2G. Cuanto más rápido vaya el líquido dentro de los caños, cuanto más se acelere, más pérdidas voy a tener. O sea, lo que gané a lo mejor por el bombeo, lo pierdo rápido por la disipación energética que se produce por viscosidad. Entonces, yo lo que busco es que la energía que le entregué no se vaya tanto en velocidad, en todo caso que circule más o menos a la misma velocidad que ingresó, pero sí que gane energía de algún modo. En este caso, la única energía que me queda disponible para ganar es de presión. Entonces, esa forma de caracol, donde va aumentando la sección de paso, es para ir reduciéndole la velocidad al fluido que va saliendo, además de que se va sumando fluido que va saliendo del rodete, pero para ir reduciéndole esa velocidad hasta llegar a la salida a una velocidad aceptable, pero con mayor carga, entregada por el impulsor, por el impeller, como es el rodete. Ustedes dirían, bueno, pero podríamos hacer un cambio brusco y hacerle una expansión brusca de mayor a menor sección. Sí, bueno, pero acuérdense de lo que vieron en todo lo que es accesorios o pérdida localizada, que cualquier expansión brusca en general implica una disipación, a veces importante. Entonces, ese aumento de sección suave está vinculada con reducir al mínimo las pérdidas localizadas, las pérdidas por efectos expansivos bruscos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sería como poner un difusor redondo, una cuestión, una cosa Como así, un ¿no? difusor, claro, como una especie de difusor. Un difusor, acá estamos en definitiva cambiando de dirección, por ende no puede haber, por ejemplo, un cono de expansión suave. Acá no existe eso. Lo que tenemos es justamente esta forma de caracol. Pero si lo estiramos, si esto lo desenrollamos, lo abrimos así, lo que vamos a ver seguramente es una especie de, de cono de expansión, a pesar de lo feo que salió el dibujo. ¿Se entiende? O sea, si yo a esto lo estiro, lo tiro para afuera, lo desenrollo todo, lo que voy a ver es una especie de cono de expansión. Bien. Aguarden. Voy a borrar esto que puse por acá. Bueno. ¿Qué estoy diciendo con esta ecuación? Y como la cantidad de columna de agua que va a poder levantar la bomba. O digamos, la energía
medida Sí, como en términos de altura, en metros. que se agregó, claro, en metro, en nivel, en altura, En nivel. metro, pulgada, no sé, pie, lo que ustedes deseen. La energía o el salto energético que hubo entre la sección de entrada y la sección de salida, que sería esto de acá. Yo seguramente al ingreso tendré un determinado nivel geodésico, como les decía, generalmente esto se desprecia porque la diferencia entre el nivel de entrada y de salida suele ser de pocos centímetros y los saltos energéticos que produce la bomba son mucho más grandes, son mucho más importantes. Entonces, tendré un determinado nivel geodésico, decía, lo desprecio respecto como es un comparativo, una determinada velocidad de entrada y de salida, que en general se busca que sean muy parecidas. De hecho, sí, no hay gran diferencia, pero puede haber una pequeña diferencia entre ambos. Y lo más importante, lo que se busca es que la presión a la salida sea mayor que a la entrada. Me agregue un salto de presión. Ahora, ¿cómo hace la bomba para agregar esa energía? La bomba centrífuga en particular. Bueno, lo que veíamos recién, eso... A ver. Estos álabes que se ven acá como unas pequeñas paletas y acá en esta zona se ven como el final de esa paleta, encerrado dentro de esos dos platos. No todas las bombas tienen dos platos, muchas tienen un solo plato y uno de los platos no lo tienen, digamos. Porque generalmente depende de cómo se construyan y el rendimiento que se requiera obtener. No necesariamente lo tienen que tener. Decía. Eso, si lo ven en corte, lo que van a ver es que el fluido ingresa, digamos, este sería el punto de la admisión, viene a lo mejor perpendicular a la hoja de trabajo y después cambia de dirección y va a ingresar al álave con una dirección determinada. Por ejemplo, esta que dice acá, B1. O sea, esa es la dirección y el módulo de la velocidad de ingreso del fluido al álave. Y a su vez, por supuesto, esto está rotando, el rodete está rotando acoplado al motor eléctrico o al motor de combustión, o no sé, o tienen un tipo con una bicicleta pedaleando como una bestia para hacer girar esto, pero digamos, acoplado al motor que lo hace girar, está girando a una velocidad, en general podemos aceptar, constante, omega constante. Y entonces está rotando, decía, y cuando escape del álave, va a escapar con una velocidad, con otra dirección, pero que va a haber ganado energía en el camino. El impulsor le va a haber entregado energía, lo va a haber empujado al fluido y va a salir seguramente con un módulo mayor y les decía, con otro ángulo de salida, con un ángulo alfa 1 de la dirección del vector, velocidad de entrada respecto de la tangente al rodete en la parte interior, alfa 1, y un alfa 2 del ángulo de salida respecto de la tangente al rodete en el diámetro exterior, en la parte exterior de salida. Entonces ahí tenemos dos ángulos importantes a tener en cuenta. Uno es ese, el alfa 1, que es el ángulo de ataque, el ángulo de ingreso, mejor dicho, del flujo, de la dirección de ingreso del flujo, respecto de la tangente del diámetro interior, del rodete interior, y a su vez respecto de otra tangente que sería de la tangente al álave en el punto de ingreso, que es el caso de los ángulos beta. Beta 1, entrada, beta 2, salida. Sería este el beta 2. Este sería el punto en el cual el punto de la salida tangente al álave, el vector tangente al álave. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, pero... Bien.
Bueno, esas cosas son interesantes porque, y es importante tener en cuenta porque les decía, en el caso del vector, digamos, o de la dirección tangente al rodete interior o exterior, habrá una velocidad u, en el caso u1, que sería básicamente la velocidad de rotación o la velocidad tangencial del rodete en ese punto, que es básicamente la velocidad angular por el radio de ese radio interior. Y en el caso del exterior también, omega, la velocidad angular por el radio exterior. Y, digamos, en definitiva, el torque que le está entregando el fluido estará vinculado con esas velocidades tangenciales de entrada y de salida y con la velocidad tangencial al rodete, la componente tangencial del vector velocidad. ¿Se llega a ver eso? Porque esto es básicamente la aplicación de los conceptos de cantidad de movimiento a un impulsor. Era lo que veíamos cuando hacíamos balances integrales, por ejemplo, sobre un álave. ¿Recuerdan? Sí, yo creo que hicimos algo parecido. ¿Puede ser, profe? Sí, me parece que sí, que habíamos hecho unos ejemplos. Creo que el álave en ese caso era una cuchara así, el fluido ingresaba de esta manera y salía así, con dos ángulos distintos, y el álave avanzaba a una determinada velocidad. Esto es básicamente lo mismo, cambia la convexidad, la concavidad del álave, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ustedes tendrán que la potencia, o vamos, previo a eso, el torque que les está entregando el álave, cada álave, tendrá que ver con la R2 por la velocidad tangencial, es un torque entregado por el álave al final. Y R1 por la velocidad tangencial 1 sería el torque entregado, la velocidad tangencial del fluido me refiero, ¿no? Sería el torque, recibido por el fluido, o que traía el fluido, el que tiene el fluido a la salida y el torque que tiene el fluido a la entrada. Esa diferencia lo que me da es el torque final o el torque resultante que recibe el fluido, lo que recibe versus, o sea, lo que tiene al final versus lo que tenía al principio. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Conclusión. La potencia entregada por la bomba, o en definitiva la carga generada por la bomba, tendrá que ver con la velocidad de rotación, la velocidad tangencial del álave al final, multiplicado por la velocidad tangencial al álave, al rotor, del fluido, que no van a ser las mismas, va a haber un deslizamiento, o sea, el rotor va a girar más rápido seguramente que la velocidad con la que sale, la velocidad tangencial con la que sale el fluido a la salida. Y lo mismo o algo parecido con el caso de la entrada. La velocidad con que gira la entrada, la velocidad tangencial del rotor en la entrada por la velocidad tangencial al rotor del fluido en la entrada. Eso me da básicamente la energía que le estoy agregando. Lo que tengo al final versus lo que tenía al principio. Bien. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque esos vectores tangenciales, esas velocidades tangenciales, la velocidad tangencial a la salida, por ejemplo, uno puede jugar con la velocidad del impulsor, del rotor tangencial, y la velocidad normal del fluido en ese lugar por el cotangente del ángulo beta. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Bueno, es una forma de jugar con ángulos, pero lo importante de eso es que la velocidad normal, esta velocidad normal, digamos, en definitiva, la velocidad perpendicular al diámetro exterior o al diámetro interior, al rodete, es
esa velocidad por el área de paso lo que nos da es el caudal. Entonces, conociendo el caudal que egresa de la bomba o que sale de la bomba, en definitiva la velocidad normal, y conociendo la característica geométrica o definiendo la característica geométrica del árabe a la salida, el ángulo beta, yo puedo definir o puedo obtener distintos comportamientos de bomba para distintos ángulos de ataque. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, recién teníamos ahí el dibujito de la bomba. Este sería el rodete interior y este sería el rodete exterior, digamos, los diámetros interior y exterior. Lo que me dice esto es que si el beta, si este beta es mayor que 0, es decir, en realidad lo que tendría es una especie de una curvatura medio así, para adelante, si este es el desplazamiento angular. Si el beta es mayor que 0, mayor que 90, digo, es como si fuese la cuchara hacia adelante. Lo que voy a tener es un comportamiento de este estilo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que estoy entregando mayor caudal, que hay mayor movimiento de fluido, la carga o la respuesta a la carga de este sistema es cada vez mayor. O sea, tiende a aumentar la carga. Tiende a aumentar la altura entregada. Eso es solamente teniendo en cuenta la característica geométrica del álabe. ¿Me siguen? Y esto no es trivial. Por ejemplo, Sí. si sube el H, también va a tener que subir la potencia que le tenés que entregar a la bomba. O sea, esas bombas van a consumir más potencia que que curvar hacia atrás. A ver, la no. potencia, generalmente se denomina N para no mezclarla con la P de presión, de una bomba tendrá que ver con distintos coeficientes, llamémosle Fs, factores de gasto, de reducción, multiplicado por la altura que entrega esa bomba y por, ¿qué cosa? El caudal. Con lo cual, el hecho de que aumente la carga no necesariamente implica que solamente, o sea, esto seguramente para un caudal fijo, se aumenta la resistencia o se aumenta la altura entregada o aumenta la potencia. Pero muchas veces, manteniéndose relativamente constante este valor, el hecho de que aumente el caudal implica también un aumento de potencia. O sea, si nosotros nos movemos en este sentido, en este tipo de bombas, va a aumentar el caudal, esto es básicamente caudal versus altura, versus H o presión si quieren, o sea, energía entregada. Claro, no se ve porque acá está oculto. Esto es, ahí está, discharge, o sea, descarga, caudal, caudal másico. Decía, entonces, en ese tipo de bombas con un beta mayor que 90, implica que a mayor caudal va a estar habilitado para entregar mayor altura, mayor presión. El circuito va a estar sometido a mayor presión. Para algunos sistemas eso es relativamente conveniente, o es buscado. Por ejemplo, si ustedes tienen un circuito donde tienen, supónganse, una bomba que impulsa, toma de algún tanque, y esto impulsa hacia un cilindro, un pistón, digamos, y ese pistón, está saliendo feo el dibujo, ese pistón mueve algún equipo, algún aparato, digamos, una compuerta. Mueve una compuerta, supónganse que la abre o la cierra. Y esa compuerta, por alguna razón, en algún punto, se ve trabada, encuentra resistencia. Bueno, si ustedes tienen este tipo de bombas, eso es conveniente porque al encontrarse con una resistencia, digamos, si ustedes logran entregar mayor caudal, la resistencia la vence porque se ganan más fuerza, tienen más fuerza. ¿Se entiende? Después vemos cómo logramos aumentar o quitar caudal. Lo importante es que este tipo de bombas,
con ese ángulo de ataque, si yo entrego más caudal, tengo mayor altura. O dicho de otra manera, si tengo mayor resistencia, me permite entregar más caudal. Con mayor resistencia a aguas arriba, estoy entregando más caudal. Eso en la práctica en general hace que estas bombas suelen ser bastante poco eficientes. Si bien tienen un rango de aplicación para ese tipo de cosas, donde lo que se busca es entrega de carga, en general son muy poco eficientes. ¿Por qué? Porque aparecen otras pérdidas que hacen que esto pierda sentido. Pero bueno, ese sería el comportamiento con ese ángulo de ataque. Si el ángulo de ataque es igual a 90 grados, es decir, si esto es el beta es igual a 90, así, es perpendicular a la salida, un perfil plano, podría decirse. Hago un paréntesis, ese tipo de bombas, por ejemplo, son las bombas que pueden comprar en un supermercado. Las bombas de paletas planas. No sé si alguno tiene pecera o ha visto alguna pecera. Las bombitas que se usan para recircular el agua de una pecera es de este estilo, son generalmente de plástico, pero si abren si lo desguazan, lo despiezan, van a ver que los álabes son planos y son normales, perpendiculares al rodete, al diámetro exterior del impulsor. Entonces, esos serían álabes radiales, y en esos casos, en teoría, digamos, teniendo en cuenta solamente el efecto del ángulo de salida, no se ven afectados por la caudal. Es decir, a mayor caudal, la carga siempre es la misma. También serían ideales. De vuelta, esos casos en general suelen ser bastante poco eficientes. Y el tercer caso, que es el de la mayoría de las bombas centrífugas, es en el cual el ángulo de salida, que sería un dibujo como este, es menor que 90 grados. En esos casos, cuando aumenta el caudal de paso, es decir, por ejemplo, yo abro la válvula de salida y permito que pase mayor caudal. Eso, en definitiva, se responde, o el sistema responde con menor carga. Dicho de otra manera, en realidad lo que está ocurriendo es que cuando ustedes tienen un circuito cualquiera, digamos, supónganse que esta bomba está conectada a todo un sistema de cañerías donde hay distintas resistencias y válvulas y otros equipos. Si ustedes abren una válvula, reducen la resistencia al paso, lo que van a ver es que la bomba les va a entregar mayor caudal. Es lo que visualizan o lo que pueden detectar, por ejemplo, cuando tienen, no sé, una bomba domiciliaria y tienen la válvula de llave de paso medio cerrada. Cuando abren un poquito la válvula, reducen la resistencia, circula mayor cantidad de fluido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, se va entendiendo. Bueno, Decía, eso es solamente teniendo en cuenta el efecto del álabe. No del álabe, sino del ángulo de salida del álabe. Ahora, después aparece otro efecto, que es el hecho de que existan álabes. El hecho de que entre el fluido que ingresa al impulsor se vea confinado por dos álabes, por dos separaciones. Ustedes dirán, ¿y cómo sería si no? Y si no, sería imposible. Pero bueno, esto sirve para explicar el fenómeno que ocurre. El hecho de que el fluido se vea confinado, como limitado con dos paredes que serían, una, por ejemplo, si esto gira en este sentido, el álabe trasero y el álabe delantero, hace que el fluido va a ganar velocidad, o sea, va a tener el equivalente a un aumento de velocidad en el álabe delantero y un retroceso o un freno en el álabe trasero, que visto geométricamente implicaría el equivalente. O sea, suponete que vos le sacás una foto al rotor mientras está girando.
y se le permite, se le agrega algún trazador al fluido, lo que se podría ver dentro de ese álave es un fluido girando dentro del álave, una especie de remolino, se le conoce como remolino relativo. Eso en definitiva lo que hace es restar, o sea, de un caso teórico, que sería el caso donde no hubiese ningún álave, no hubiese ninguna pared que limita antes y después al fluido que pasa entre los álaves, donde según ese planteo, si uno traza una línea media en algún punto, o mejor dicho, traza una línea media, lo que vería es, y mide las velocidades, va a ver que en el caso teórico, sin álaves, tendría sobre esa línea a radio determinado, tendría todas las mismas velocidades, cambiando por supuesto de dirección, porque esto es un fluido que va a escapar radialmente, pero la velocidad, el módulo de velocidad de cada uno de los puntos tendría que ser el mismo. Ahora, por el efecto de frenado que produce el álave, lo que va a haber en realidad es que en el álave previo va a haber menor velocidad que en el álave posterior. Es decir, y en definitiva, ustedes lo que van a tener es que el fluido no va a salir todo con la misma velocidad. Entre álave y álave van a tener también, como en este caso, perfiles de velocidad. ¿Sí? Van a tener una diferencia de velocidad. Y esto, en definitiva, redunda en disipación, porque el hecho de tener este frenado, de tener esa diferencia de velocidad, ese gradiente de velocidades, implica un efecto viscoso. Un cizallamiento en las partículas de fluido, sí. Ese sería el perfil real, digamos, o teóricamente más real. Claro, sería un perfil real. En definitiva, lo que les está diciendo esto es que la altura que pueden entregar con una determinada cantidad a la vez es inferior a la teórica. Que la teórica es básicamente la energía con la que saldría el fluido a la salida, que era la velocidad tangencial del álave en el diámetro exterior, multiplicado por la velocidad tangencial del fluido promedio, en este caso, a la salida. O sea, si usted desea esto, imagínense, solamente analizasen cada una de las líneas de corriente del fluido que sale, este es B2 tangencial, sería el B2 tangencial de cada una de las líneas de corriente. Sería la teórica. Ahora, en un caso real, esa B2 teórica, o digamos, esa energía total ganada de manera teórica se ve reducida por un coeficiente. Lo que hace ese coeficiente es tener en cuenta esta diferencia de velocidades que se dan entre los extremos de cada volumen de álave, entre álaves. Claro, estaría como incluyendo la viscosidad o algo así. Claro, el efecto viscoso en realidad es el efecto, el equilibrio relativo se produce dentro del mismo álave, pero el hecho de que dentro del álave el fluido tienda a rotar sobre sí mismo tiene como contra una reducción del campo de velocidades, de la cantidad de fluido que está pasando, pero sobre todo de un efecto viscoso, porque el álave al rotar contra parte del fluido, al desplazarse en contra o tener una velocidad, mejor dicho, menor que otra parte del fluido, en definitiva lo que hace es reducirle energía, disipar energía. El hecho de que exista grandes velocidades implica una disipación. Claro, estamos. Y a esto también se le agrega que una bomba cualquiera está diseñada para un determinado caudal de paso. Y vamos a volver un poquito para atrás. Esta geometría tan bonita, en general, el ángulo de ataque en la entrada y el ángulo de ataque en la salida, o los ángulos a la salida del álave, estará vinculado con un perfil tal que el fluido cuando ingresa genera la menor pérdida, el menor desprendimiento de capa límite posible en los dos casos. Y eso está dado para un determinado
rango de velocidades, una determinada cantidad de líquido que ingrese en la bomba. Cuando la bomba, ya sea por distintos efectos, se escapa, digamos, eso está hecho para un determinado rango de caudales. Cuando la bomba está por arriba de ese caudal o por debajo de ese caudal, esos ángulos de ataque del fluido no van a ser los mismos. Y lo que van a producir son, en el caso de que el caudal de ingreso sea menor, desprendimientos en la zona de la entrada, desprendimientos de capa límite y por ende remolinos. Y cuando el caudal sea mayor que el caudal nominal o caudal teórico con el que fue diseñada la bomba, los desprendimientos van a ser en la salida. Entonces, eso también va a generar que la carga total producida se vea mermada. ¿Se entiende? Bueno. En definitiva, cuando nosotros sumamos todos esos efectos, por ejemplo, aquí estaría el caso de una curva teórica para cuando el beta es menor que 90. Lo mismo se podría hacer si tuviésemos un beta igual a 90 o un beta mayor que 90. Entonces, en este caso, beta menor que 90, tenemos que esta sería la línea, llamémosle curva de respuesta teórica para el caso de que tengamos, como decíamos, un ángulo menor que 90 grados a la salida y un número infinito de álabes. O sea, no hay influencia del álabe o del hueco del espacio entre álabes en la bomba. Si nosotros lo tenemos en cuenta, lo que vamos a ver es una merma en la respuesta que entrega la bomba. O sea, en función de la cantidad de álabes tendremos menor entrega de energía. Pero siempre, teniendo en cuenta solo ese fenómeno, con una respuesta de tipo lineal. Ahora, si nosotros le agregamos, y acá estaría la zona de pérdidas, los efectos de pérdidas debido a la variación respecto al caudal teórico, si este fuese el caudal teórico, acá estaríamos en el caudal teórico, o sea, cuando tenemos menor caudal, tenemos pérdidas, y cuando tenemos mayor caudal, también tenemos pérdidas. Ya la curva de la bomba va a tener una forma de tipo cuadrática. Y si además agregamos las pérdidas hidráulicas que se producen dentro de todo el sistema de la bomba, o sea, imagínense que dentro de la bomba, vamos a ver el dibujo general de la bomba, dentro de la bomba el fluido va a ingresar, va a rozar contra las paredes en cada punto, va a ganar velocidad, va a cambiar de dirección, va a rozar contra la voluta, bueno, todo eso, a medida que aumenta la cantidad de fluido que pasa, aumentan las pérdidas. Es decir, esto es básicamente, sería esta curva. A medida que pasa mayor caudal, las pérdidas van aumentando. La energía disponible es cada vez menor. Si ustedes superponen la curva de pérdida hidráulica por torbellinos y la hidráulica por disipación propia, la curva de pérdidas va a tener esta forma. Y solapado, digamos, y sumado a la línea teórica a la línea de energía por número finito de álabes, lo que les va a dar es una curva de este estilo. Y en general las bombas tienen estas curvas. Ahora vamos a ver otras curvas de bomba. En algunos casos las bombas suelen arrancar directamente con un nivel máximo de carga y van disminuyendo a medida que aumenta el caudal, con distintos perfiles, algunos más planos, algunos más bruscos. Pero en general las bombas centrífugas tienen curvas como la que se visualiza ahí. ¿Se entiende? Yo lo que no entiendo muy bien es la curva de los beta. O sea, cuando yo tengo un beta mayor a 90, a mayor caudal, mi bomba me entrega menos energía, digamos. Cuando tengo un beta menor a 90 grados, cuando el ángulo, o sea, pensé en el
beta en el ángulo, si este es el radio, digamos, la circunferencia que rodea a todos los álabes, esta, así, bueno, me queda bastante feo. El beta sería el ángulo entre la tangente al álave y la... para que me Lo perdí. radial sería Claro, entre la tangente al álave y... Sí, justo yo lo hice con un beta igual a 0 en ese dibujito, ¿no? Es indistinguible en ese lugar. Pero vamos a borrarlo. Claro, sería esto así y la normal. Para que no lo termino de visualizar acá. No, está bien. Esto es entre la tangente al álave y en azul voy a dibujar la tangente al rodete. Esto sería beta. O sea, la tangente a la circunferencia. Ahí. La tangente a la circunferencia sería el ángulo. Perdón, el vector tangente a esa circunferencia exterior del impulsor. Y la dirección tangente a la de la salida forma este ángulo beta. Cuando ese ángulo beta es menor que 90 grados, o sea, esto está acercándose a la tangente, a la circunferencia, en definitiva, ¿qué implica? Que esto tiende a tirarse más para atrás, que el álave está más tirado para atrás, está tirado en dirección contraria a cómo avanza el álave. En ese caso tendríamos una situación como esta. Si al final de a la salida este álave está al revés, para adelante, si este ángulo es así, ¿lo ves? Sí, sí. O sea, el beta ahí sería mayor que 90 grados, estaríamos en esta situación. Que esto lo que les quiero mostrar es básicamente el equivalente a una cuchara. El álave así, apuntando para adelante. Sería el caso de un beta mayor que 90 grados. Y si es plano, o sea, si la circunferencia y el álave forman un ángulo de 90 grados, es decir, esto y esto están perpendiculares, esto es 90, en este caso estaríamos en una condición como esta que estamos aquí, donde en principio el fluido a la salida, perdón, no se va a ver afectado, el aumento de caudal no va a modificar, el aumento de disminución de caudal no va a modificar la carga que entrega la bomba. Que también sería un caso ideal. Profe, y ahora pregunto yo. Vos antes dijiste que la mayoría de las bombas que se usaban tenían el BTS menor a 90. Sí. O yo estoy entendiendo el concepto al revés, o a mayor caudal pierden carga. ¿Para qué? Claro, sí. ¿Para qué me serviría que la bomba comercial tenga el beta de esa forma? ¿No me convendría que sea al revés? Por el otro tipo de pérdida de carga por Claro, por- eso es lo que yo tampoco entiendo. Está bueno el planteo. A ver, en un caso, por ejemplo, como decía yo el ejemplo, si ustedes están trabajando con un sistema hidráulico de potencia, en general preferirían sistemas como estos, donde ante una resistencia, o mejor dicho, si yo estoy haciendo circular mayor caudal, tengo mayor fuerza disponible, mayor carga disponible. Lo que pasa es que eso ya les digo, eso es en teoría, ¿por qué? Porque después empiezan a aparecer todos estos efectos de remolino relativo, los efectos de pérdida hidráulica por salirme del caudal teórico y los efectos disipativos propios del aumento de cantidad de líquido dentro de la bomba, hacen que esas bombas tengan un rendimiento espantoso. Y muchas veces esta curva, que tal vez podría tener un aumento de la energía en cierto punto, después caigan bruscamente. O sea, a lo mejor la curva tiene un perfil espantoso. Tienen un rango de aumento de energía con aumento de caudal y después cae rápidamente la energía que les pueden entregar. Y ya les digo, eso va a funcionar dentro de cierto rango de caudales. En general, la mayoría... Claro, sería como que los Sí, otros perfiles toman mucha relevancia
la parte del remolino, no me sale bien el nombre. Claro, claro. Las pérdidas las pérdidas disipativas por salirme de los caudales teóricos, ya sea por manejar un caudal superior, las disipaciones internas, o por las disipaciones vinculadas con los desprendimientos de capa límite al ingreso o al egreso de cada álave. Eso saca le hace perder rápidamente el rendimiento. Entonces, en general, ¿cuál es lo que se busca en una bomba? También muchas veces que permita un rango de funcionamientos interesante. Ahora, ¿qué pasa en un caso? Vamos a ver una figurita que viene después, que es un ejemplo de aplicación, sin entrar en detalles. Supónganse que ustedes tienen este sistema, que bombean desde una cisterna determinada, de un tanque, a otro sistema que tiene un requerimiento cualquiera a cierta distancia, que es el E. Y esta es la curva de la bomba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tendrán una curva, una bomba que responderá para una determinada resistencia. Cuando ustedes tienen en su sistema una determinada resistencia, les entregará un caudal determinado. Generalmente se piensan así los sistemas. O sea, ustedes tienen su sistema, por ejemplo, supónganse que esto está acoplado a una bomba que bombea líquido a la casa de alguno de ustedes. O sea, acá tienen distintas canillas, no sé, una va al calefón, otra va, qué sé yo, al lavadero, a 30 metros al fondo, y distintas aplicaciones. Bueno, su sistema de cañerías tendrá un comportamiento dado, por ejemplo, por una curva como esta. Su sistema, digamos, supóngase que la cañería va para al calefón, y el calefón alimenta una ducha. Bueno, y en la ducha, al final de la ducha, tienen una válvula que les permite abrir o cerrar, abrir más o cerrar más, las válvulas, la llave de paso. Entonces, esta curva, que es la curva del sistema, tendrá una característica de acuerdo a una condición de apertura de la válvula. Si yo, por ejemplo, abro más la válvula, probablemente mi curva del sistema se aplane un poco más. ¿Lo ven a eso? Al aplanarse un poco más, al hacerse más suave, ¿qué me va a decir eso? Que cuando enganche a la bomba, cuando mi sistema, mi cañería, con la válvula más abierta, esté conectada a la bomba, al tener este sistema, esta resistencia en ese punto de la bomba, a esta altura, que requiere mi sistema, al estar acoplada con la bomba me va a entregar este caudal. Y eso es lógico, cuando ustedes abren más la canilla, pasa mayor cantidad de líquido. Ahora, cuando la restringen, cuando cierran el paso de la válvula, se vendrían a una situación como esta. ¿No? Donde restringen el paso de la válvula, cierran la canilla, quiero decir, en definitiva le aumentan la resistencia, en definitiva le aumentan la carga que tiene que desplazar, el nivel que tiene que superar la bomba. Entonces, al aumentarle la carga, la bomba, ¿qué hace? Les entrega menor caudal. Y es algo que comprueban. Cierran la llave de paso y pasa menos cantidad de líquido. Es decir, no es negativo que ocurra eso. Depende de la aplicación que usemos. Pero en general, el uso de resistencia para modificar el paso de líquido, o el paso de fluido, es algo interesante. Lo importante es que la bomba me pueda responder ante lo que necesito, las demandas que necesito de caudal, y de la forma que yo lo necesito. ¿Se entiende? Claro, ahí después, profe, ya entraría en juego que le está entregando energía a la bomba, o sea, consumiría más energía eléctrica hasta un cierto punto, si puedo, digamos. Claro, mira, fíjense, acá ustedes tienen que la bomba, en definitiva, la potencia que consume la bomba, lo había escrito hace un rato, tendrá que ver con la altura del líquido que desplaza, o la altura, la resistencia, la carga que desplazan por el caudal, por supuesto, el peso específico del líquido.
no va a ser lo mismo. O sea, más allá que ustedes tengan que superar el mismo nivel energético con aire o con agua y la misma cantidad de metros cúbicos hora, si mueven agua, la energía que tienen que entregar no es la misma que si mueven aire. Por eso se plantea el peso específico. Esto en definitiva es lo mismo que decir el caudal másico. Perdón. Entonces, la potencia que consume, bueno, por supuesto esto se aumenta. ¿Por qué? Porque además acá hay que tener en cuenta todas las pérdidas, las disipaciones que hay por no sé, el rozamiento, las pérdidas mecánicas de la bomba, las pérdidas eléctricas del motor eléctrico o de otros equipos. Pero bueno, en principio la energía que hay que entregar, por lo mínimo que hay que entregarle a la bomba está vinculada con la carga que tienen que superar y el caudal y la cantidad de fluido que tienen que mover. Con lo cual, muy probablemente, cuando ustedes trabajan en esta zona de la bomba, como desplazan menor cantidad de fluido, menor caudal, y en general las variaciones de carga son pequeñas, relativamente pequeñas, probablemente estén gastando menos energía. A pesar de que están entregando mayor carga. ¿Se entiende? Profe, en el caso diste el ejemplo de la sembradora. O sea, ahí, no sé, ¿cómo haces? ¿También regulás el caudal o directamente la cantidad de energía que le das? Porque en ese caso, por ejemplo, vos tenés el fluido circulando y de un momento para el otro necesitas, o sea, aumentarías la carga, no sé, tenés que clavar algo en la tierra. Entonces ahí tenés más carga, ¿qué pasa con el caudal? O sea, ¿permanece constante y le das más energía a la bomba? Bueno, en general las sembradoras se utilizan ya sea bombas o motores hidráulicos de tipo de desplazamiento positivo. Yo acá no lo hablé, no lo describí, pero viene bien para describir eso. Eso está desarrollado en el apunte escrito en máquina de escribir, en el apunte viejo, pero lo que vimos hasta ahora es máquinas de tipo dinámica. ¿Cómo son las de desplazamiento positivo? Las volumétricas. O sea, esto no me serviría, digamos. Claro, no funciona de la misma manera. Es decir, yo no le pondría una bomba de este estilo a un equipo como el que sí dijiste recién, una sembradora. ¿Por qué? Porque justamente si yo tengo una resistencia determinada, esto, al aumentarme la resistencia, se me va a disminuir el caudal. Y si yo lo que estoy moviendo es un pistón, vamos a hacer el dibujito de un pistón. Vamos a hacer que esto espantoso que estoy dibujando acá es un pistón. Bueno, dentro de mis limitaciones. Esto es un pistón. Digamos, el pistón está conectado a algo que se desplaza, no sé, algo que, no sé yo, algo que corta la tierra, por ejemplo, a una cuchilla, digamos, una cuchilla que corta la tierra, ¿no? Y yo, digamos, esa fuerza, algo que está cortando, supónganse que esto se está desplazando y está cortando. No pongamos la tierra, supónganse que esto mueve alguna cuchilla, algún elemento que corta algún material. Se está desplazando, está cortando. Lo que ingreso por aquí, la cantidad de fluido que ingreso por aquí, tiene que ver con la velocidad de desplazamiento del pistón. Por ende, del vástago y del elemento cortante. Si esto en algún momento se traba por alguna razón, aumenta la resistencia. Esto está conectado a una bomba. Si aumenta la resistencia, y es este tipo de bomba, si me aumenta la resistencia abajo, esto va a tender a disminuir el caudal, con lo cual la velocidad de desplazamiento va a ser cada vez más lenta hasta que se pare. ¿Se entiende? Claro, sí, se entiende, se entiende. Con este Claro. tipo de bombas. Claro, Sí. ¿qué hago? ¿Qué conviene? Conviene en general utilizar las bombas de desplazamiento positivo. Voy a borrar esto para aprovechar el dibujo. Las bombas de desplazamiento positivo, la clásica bomba de desplazamiento positivo es esos bombardeadores manuales, por ejemplo, que había antes,
no sé, las bombas para extraer agua de pozo. Los molinos, las bombas, las aerobombas que se llaman los molinos de viento que hay en los campos, tienen básicamente una bomba de desplazamiento positivo. Tienen válvulas de entrada y válvulas de salida. Bueno, esto intenta hacer válvulas de entrada y de salida. Y lo que hacen es impulsar, digamos, absorben por diferencia de volumen el pistón que se desplaza y aumenta un volumen determinado, volumen de aspiración. Después se cierra la válvula de aspiración, se abre la válvula de impulsión y dejan escapar ese volumen. O sea, siempre desplazan un volumen fijo, en teoría sin importar la resistencia que tengan al desplazamiento de ese volumen. Digo en teoría, y ahora voy a hacer una grafiquito, ¿por qué? Porque la curva de respuesta de esos sistemas, de esas bombas, si esto es caudal-altura, caudal-altura, la curva de respuesta de esos sistemas sería una recta, la curva teórica, ¿no? Que es básicamente, a ver si lo puedo escribir acá, eso sería ese caudal sería igual a, perdón, la velocidad de desplazamiento por la cantidad de ciclos, por n. ¿Se entiende? O mejor dicho, el volumen que tiene el cilindro por la cantidad de ciclos, eso quise decir. No sé si llegan a entender lo que acabo de decirles. Sí, sí se entiende, profe. O sea, por cada bombeada, claro, por cada bombeada usted tiene un volumen desplazado. Si lo multiplican por la cantidad de ciclos por segundo, por minuto, les va a dar la cantidad de líquido o el volumen por unidad de tiempo. Digo, eso es teórico, ¿por qué? Porque en la realidad, más allá de que ustedes tengan una potencia disponible en el motor que no se vea afectada por esa resistencia, que la realidad es que en general cuando ustedes tienen una resistencia muy grande, en general tienden a frenar el motor que lo hace desplazar. Pero bueno, olvidando ese detalle, supónganse que el motor se banca cualquier resistencia. En general, lo que van a tener es pérdidas, fugas en sellos, en las válvulas, que van a hacer que el caudal entregado sea menor. O sea que a medida que aumenta la resistencia, el caudal entregado tiende a disminuirse justamente por las fugas que se producen internamente. Internamente, externamente, digamos, terminan desplazando menor cantidad de fluido del que esperan. Pero fíjense que la curva es diferente, digamos. Ustedes nunca van a desplazar para una velocidad de rotación o para una determinada cantidad de ciclos de la bomba, nunca van a desplazar mayor caudal que el teórico o el que tienen para desplazar, pero a medida que la resistencia aumenta, siempre van a desplazar menos caudal. En el caso de la bomba... Perdón. ¿Esas pérdidas por qué serían? Por un molino puedo entender que te entre aire o cosas así, que te va a perder. Pero no aire, porque vos pensás que cuando el molino está impulsando, tiene aros o sellos que separan, digamos, el émbolo de las camisas del cilindro donde se desplaza el émbolo. Esos huelgos, como lo mismo si ustedes miran un motor de combustión interna a pistón, los huelgos que permiten que el pistón se desplace dentro de la camisa del cilindro, también son lugares donde puede disiparse parte del fluido que se está desplazando. Para eso se colocan aros, o sea, elementos que impiden el paso, pero de todas maneras que reducen el paso, no lo impiden. Cuando aumenta la resistencia, parte de ese fluido se escapa por esos lugares. Claro, sí, ahí lo entendí. Y puede, digamos, dependiendo de la característica del equipo, puede haber mayor cantidad de fugas por otros lugares. Pero lo importante es que cuando la resistencia aumenta, cuando las presiones en juego aumentan,
el fluido empieza a perderse. A perderse quiere decir que no terminan entregando todo el fluido que se espera que entregue ese equipo. Parte queda dando vuelta por el sistema. Profe, después me imagino que, o sea, el principio a veces es muy similar, obviamente, de cualquier gato hidráulico que usás cuando, digamos, pinchás Claro. una rueda. Pero después puede ser que eso, o sea, directamente esté llevado a un sistema de biela manivela y que obviamente lo muevas con un sistema rotatorio. Yo, por ejemplo, Claro. te preguntaba porque los camiones, por ejemplo, que levantan los contenedores de escombros y esas cosas, está siempre girando la bomba, digamos, y de un momento para el otro empiezan a acelerar cuando necesitan fuerza. Por eso te preguntaba si era este el sistema. Pero claro, está bien, no es la bomba centrífuga, digamos, que vimos al principio, sino que gira, pero en definitiva el principio es el otro, el de volumen constante. Claro, lo que pasa que ahí la bomba, bueno, ahí no sé, habría que verlo, no tengo muy bien claro cómo funciona el de las bombas hidráulicas de los camiones, eso, pero probablemente lo que vos notás en estos camiones, como los camiones volcadores, que tienen una bomba hidráulica, la aceleración del motor en realidad está vinculada no tanto con que, que la bomba hidráulica gire más rápido, tal vez gira a la misma velocidad, pero como demanda más energía, requiere más fuerza, si quiere, más potencia, el motor tiene que cambiar de régimen para entregar esa potencia, pero no implica que necesariamente la bomba esté girando más rápido. Pensá el motor Claro, del está bien, camión está como bien. un motor de capacidad infinita, digamos. Entonces, Pero claro, ¿qué hace? Aumenta la potencia entregada. ¿Cómo lo hace el motor? Y acelerándose. está bien, pero lo más probable es que el sistema sea este, digamos, con un cierto volumen, a volumen constante y no Claro, centrífugo. es así. De hecho, esas son así. Yo ahí puse el ejemplo más visible que sería el de un pistón, pero otros, no tengo acá los dibujos. Esto está en el White, está muy bien puestos los dibujos. A ver, déjenme buscarlo y le muestro los dibujos que hay de bombas. De bombas centrífugas. Perdón, de bombas de desplazamiento positivo. Turbomaquinaria. Bueno, acá justo tengo la versión en inglés, pero en la de castellano también se ve. A ver, déjenme ver. Bueno, por ejemplo, esto que ven acá, esto son bombas de desplazamiento positivo conocidas como de engranajes. Lo que hacen es modificar el volumen de entrada de la succión. Por ejemplo, entre engranajes hay un volumen que se va disminuyendo, se reduce, y cuando lo pasan del otro lado aumenta bruscamente, lo expulsan ese volumen. Estos funcionan como bombas de desplazamiento positivo. Porque hacen, en definitiva, es cambiar un volumen de líquido, desplazar un volumen de líquido fijo. Claro, fijo lógicamente si giran siempre a la misma velocidad. Si cambia la velocidad de rotación no es fijo, pero asumiendo una velocidad de giro constante, el volumen es fijo. El volumen desplazado es fijo. Lo que cambia, o sea, el gasto o el caudal se da por la cantidad de veces que cambian ese volumen de un lado a otro. Otro tipo de bombas de ese estilo son las bombas de paletas, donde también lo que se hace es cambiar, en realidad suelen tener esta forma tipo lóbulo, entonces cambian el volumen, las paletas flotan generalmente, y cambian el volumen entre las paletas y la carcasa. Pero todas esas bombas, en definitiva, lo que hacen es desplazar volúmenes. A diferencia, a ver si tengo por ahí una bomba de... Estas serían las bombas dinámicas como la que vimos recién, las bombas de desplazamiento, las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas lo que hacen es darle energía cinética al fluido, en definitiva, lo aceleran. Lo que pasa es que, de vuelta, la trampa que se hace, o la trampa quiero decir, lo que se busca como en realidad es altura, carga, presión. Entonces esa energía cinética ganada se la transforma en energía de presión por medio del rodete. Pero conceptualmente unas desplazan volúmenes y las otras agregan velocidad. Por eso se llaman dinámicas. ¿Se llega a entender eso? Profe, yo tengo una pregunta
Con las gráficas que estábamos viendo antes, la de H contra caudal, la de resistencia contra Sí, caudal. Eh, sí, para que lo busque. vale. Esto. Eh, sí, bueno, capaz sí, la otra se veía mejor, pero es lo mismo. ¿Qué Para no? esta que viene acá. Sí, es ahí. Bueno, ¿no sería mejor verla al revés? Que la X sea la resistencia y la altura sea el caudal. Pues yo no pienso que la resistencia que tengo me define el caudal que va a la bomba. No, que no el caudal que va Sí, a la bomba me define la resistencia. sí, es Eso una como convención. Sí, no me sí, termina sí. de cerrar. Digamos, pero en definitiva es lo mismo, digamos, vos, depende de cómo lo veas. O sea, vos decís, a ver si lo puedo graficar. Sí, bueno, pero por decirlo, el caudal va a ser una función de la resistencia en vez de... Sí, sí, o sea, el caudal, eso es lo que vos decís, el caudal es una función de H. Sí, 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 se puede ver. Es más que nada una convención. En general, vos vas a ver que un catálogo de bombas viene con las curvas altura-caudal de esa forma. Pero se puede poner al revés, sí. No, no, no es una limitante. Sí, sí, no, me parecía que tenía más sentido, ¿no? Profe, No los sé si. diámetros de... Sí, perdón. Decime, No, decime. que al principio habías dicho que los diámetros de salida eran, puede ser que habías dicho, no, no me acuerdo bien, que era más grande la salida que la entrada, o sea, que la succión. Suele ser más grande. De hecho, acá fíjate que tenés unos gráficos. Quiero buscarte algún catálogo. Porque la velocidad, si tratás de que sea la misma, o sea, teóricamente debería ser el mismo diámetro, más o menos, o muy poca Bueno, diferencia. ¿por qué? Pero no quiero. No quiero quemarlos ahora con eso. ¿Por qué es distinta? Bueno, por otro factor, no tanto ese. Lo ideal sería que sean lo mismo. O por lo menos que a la salida, la velocidad de salida, o sea, el diámetro vinculado con la velocidad de salida, sea el que vos necesitás impulsar. Pero ¿por qué se busca? O sea, muchas veces se utilizan bridas de aspiración más grande. Bueno, eso tiene que ver con el efecto de la cavitación en las bombas. ¿Saben lo que es la cavitación? Más o menos, pero es lo de las burbujas de aire que desgasta. Claro, las burbujas de aire. A ver si lo tengo acá. Quiero ver, aguárdenme un segundo. Porque esta presentación es por ahí medio exagerada. Es demasiado densa. No, no lo tengo. Se los voy a hacer como comentario y lo vemos después, para no quemarlo porque es un montón. Pero la No, no, está cavitación bien. básicamente es, pero te termino la idea así queda claro. ¿Por qué esa diferencia de diámetros? La cavitación tiene que ver con... en realidad no tiene tanto que ver. Pará, a ver, estoy diciendo pavada. Tiene que ver no con la cavitación, sino con la resistencia, no con la cavitación, perdón. En general uno cuando aspira, estos equipos están pensados para aspirar desde algo a cierta distancia, eh, por ejemplo, desde un pozo que esté por debajo de donde está ubicada la bomba, o de a determinada distancia del punto donde se impulsa. Entonces, lo que se busca es que al ingreso de la bomba, la resistencia para llegar a la bomba, a la entrada de la bomba, sea lo menor posible. Las pérdidas de carga a lo largo de la aspiración sean lo menos posible. ¿Por qué? Y ahí sí entra lo de la cavitación. Porque si se alcanza un determinado nivel de pérdida, tal vez el líquido llegue con una presión cercana a la presión de vapor saturado. Y ahí se produce la cavitación. Entonces, ¿por qué se le da un diámetro de aspiración más grande? Y en general para reducir al mínimo las pérdidas. Ustedes miran, ¿y cuál es el diámetro ideal? Bueno, se busca una situación de compromiso de acuerdo al tamaño de la bomba, porque tampoco le podemos dar un diámetro de aspiración de 5 metros cuando el diámetro de la brida donde se va a conectar tiene, no sé, 2 pulgadas, por ejemplo. No sé si me llegan a seguir. Y en general todo eso está Sí, normalizado. sí. Por ejemplo, a eso voy, una brida de impulsión, o sea, una bomba cuya brida de impulsión es de 2 pulgadas, 100 milímetros más o menos, suele tener una brida de aspiración de 3 pulgadas o de 2 pulgadas y media. De manera tal de que
ahí yo al aumentar un 50% el diámetro, en general estoy haciendo caer las velocidades de aspiración más de un 50%, quizás al doble, a la mitad digo. Y ahí reduzco mucho las pérdidas de carga, porque acuérdense que las pérdidas de carga son proporcionales a la velocidad al cuadrado. Si yo reduzco la velocidad a la mitad, la pérdida de carga cae mucho más que la mitad. ¿Me siguen? Sí, sí, se entendió, profe, se entendió bien. ¿Por qué digo? Lo dejamos acá para no saturarlos. Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona la bomba, entiendan cómo responde la bomba ante cambios y entiendan cómo es la curva de la bomba. A partir de ahí, ¿por qué? Porque nosotros después vamos a trabajar, no va a ser el lunes, pero la semana que viene, tiene el examen por supuesto, pero la otra creo que vamos a hacer el laboratorio. Se los vamos a enviar como fue este laboratorio, y en el laboratorio van a ver, digamos, jugar con pérdidas de carga a lo largo de cañerías y también jugar con cómo generar la curva de la bomba y cómo encontrar los puntos de cavitación. ¿Se entiende? Espera que voy a cortar.